el nieto de Noah le sometió a una castración. Lo hizo con el propósito de que Noah perdiera su poder. Todo el poder del Tzadik está en cómo utiliza el Berit, que el Tzadik es el santo de Dios. Si utiliza el Berit con cabeza y santidad. El cielo se enfureció mucho con Canaán, el nieto de Noah, por haberle quitado su santidad. Dios dijo, al final de los tiempos, todos los culpables, sea el pecado que se cometan, serán salvados menos Canaán, porque Noah le maldijo y le dijo, serás esclavo de esclavos. El hijo de Cam, el espíritu que baja, es el hijo del medio, fue el padre de Canaán, nieto de Noah. Betsabá, el alma gemela del rey David, ella estaba casada con Uri, pero ella estaba destinada al rey David, pues era la mitad de su recipiente. Pero el alma hermana de la tierra de Israel es el pueblo judío, no Canaán. Cuando llegó el momento, Canaán fue vencido. Cuando llegó el momento de que las almas hermanas se encontraran, Dios hizo morir a Uri para que su alma hermana pudiera encontrar al rey David. Igual que el rey David recuperó a su alma hermana, el pueblo judío recuperó a su tierra hermana. Por eso Canaán perdió en el conflicto. Y el pueblo judío se apropió de su alma hermana Israel. Esta es una alegoría para mostrar una regla cósmica. La tierra de Israel fue dada a Canaán. Lo mismo que un hombre para comunicar su pensamiento a otro hombre se ve obligado a transformar su idea en una palabra. Lo mismo que para el santuario de Dios. Su templo es necesario que Dios se manifieste por su verbo para que se pueda comunicar. Ya dijimos, en el pectoral que usaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, a través de ahí se le preguntaba algo y ahí le contestaba. Entre lo que imaginamos y lo que recibimos se genera una interactividad, una comunicación en un lenguaje espiritual. De manera interactiva podemos comunicar con el santuario de arriba, el Maguen David. La estrella de David actúa de pantalla, es un comunicador vía imagen con el mundo espiritual. Cuando meditamos utilizamos una herramienta, la imaginación, que al principio sale de nosotros, pero que luego se combina con imágenes que vienen de fuera. Dios tiene verbo, pero no un verbo convencional. El verbo de Dios es Él crea imágenes en su mente y la materia lo reproduce. La misma manera de comunicar para nosotros. Cuando meditamos, empezamos a visualizar imágenes y creamos por voluntad propia. Mientras visualizamos imágenes, nos vienen imágenes de importación universal que nos envían directamente a la pantalla de nuestro Maguen David. La Torre de Babel. La Torre de Babel fue donde la lengua fue confundida y surgieron los idiomas. Siempre que los hombres están atados a Kadosh Baruj Hu, mientras tenían una lengua, había unión y era perfecta. Como Dios confundió las lenguas, ya nadie podía hacer las peticiones en hebreo y no le salían las peticiones ni proyectos. Mientras el hombre está atado a su creador, todo pensamiento impuro viene asfixiado y confinado en el fondo de su corazón. Es decir, no lo van a manifestar y no le van a dar crédito ni importancia. El enemigo del pueblo era Nemrod. Él quería alejar a los hombres del Creador y quería provocar confusión y desunión entre los hombres. Y creando la Torre de Babel se provocó la confusión de los idiomas. Si por el contrario uno está atado al Creador, se provoca una ceguera y le vienen pensamientos impuros, de proyectos insensatos que generan conflicto, guerras y solo malestar. Toda perversidad o pensamiento oscuro busca la gloria idólatra, una gloria extraña a nuestro Creador. Los pensamientos impuros son el resultado de buscar un placer inmediato. Por ejemplo, el ladrón quiere tener el dinero inmediato sin haber trabajado durante un mes para tenerlo. Un violador quiere tener un placer de una mujer sin haberla conquistado. Toda la maldad viene de la búsqueda de un placer inmediato. Cuando uno se aleja de Dios, quiere un placer inmediato.
Cuando uno busca los placeres inmediatos, Dios abre las puertas del rigor. Te dice, ¿quieres irte por ahí? Ándate, que te quieres alejar de mí, aléjate. Te da la libertad de que te alejes. Abandonaron la tierra de Israel para la de Babel. Abandonaron el mundo de arriba para tener los placeres del mundo de abajo. Cuando uno abandona la espiritualidad, lo que queda es desunión. Viene la separación de todo. Y hablamos de todo en general. Viene la muerte. La muerte en sí son las células que se van desmenuzando, se van separando y separando. Las cadenas de ADN, lo que las une en las juntas del final y al principio, se van desmenuzando, ya no hay unión, se va desmenuzando y desmenuzando, y eso provoca la vejez. Provoca la vejez y es desunión. El alma se separa del cuerpo, desunión. El hemisferio izquierdo del cerebro se separa del hemisferio derecho, no hay comunicación entre las dos. Si se fijan, de todo hay dos ojos, dos lóbulos de los oídos, dos fosas nasales, la boca a la mitad, es parecida a un lado que a otro, es simétrico. Para todo hay dos pulmones, dos riñones, se separan, la separación de todo. Sin embargo, el pueblo judío tiene leyes que llevan constantemente a la resistencia. Se llaman 613 mitzvot, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Lo mismo ocurre en el cuerpo. Cuando no hay unidad, hay muerte, las células se separan. Mientras está el alma, las células están unidas. Al igual que cuando una persona tiene proyectos desalmados, genera desunión y caos. Cuando uno tiene proyectos de lealtad, tiene unidad, porque genera un alma y el proyecto prospera. Los astros celestes, que son los que se encargan de que lleguen nuestras peticiones, prestan atención en el momento en que la petición se formula en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo son los símbolos con los que está hecho toda la materia y lo inmaterial, el alma, lo espiritual, lo etéreo, y de lo etéreo sale la materia. La oración hay que hacerla en hebreo para que sean aceptadas y ejecutadas. En ningún otro idioma pueden entender la petición. Sienten nuestra vibración. Eso sí, todo el tiempo la están sintiendo. Vibraciones altas, vibraciones bajas. Mas cuando prestan atención es cuando le hablas en su propio idioma, en hebreo. En el momento en que te escuchan las fuerzas celestiales, llevan tu petición a niveles cada vez más altos. Los segulot, oraciones en hebreo, son muy poderosas. Dios le quita la costilla a Adán y se la lleva. La transforma en mujer y se la lleva de vuelta a Adán. Esta es la luz, la ley escrita, una luz tenue. La misma generación que murió en el diluvio se reencarnó en la generación de los que hicieron la Torre de Babel y se vuelven a reencarnar en los egipcios que esclavizaron al pueblo de Israel. Venimos en grupos. Cuando nos reencarnamos, venimos en grupos. Ya hemos estado en alguna vida anterior con ese grupo. Tu vecino, tu tío, tu padre, tu abuelo. A lo mejor en la otra vida fueron otros parientes o solo gente que convivió contigo. Tenían diferente lazo. Aquel que recibe los secretos del cielo se le requiere lealtad al Creador. Sin embargo, hasta los patriarcas fallaron en eso. Noah trajo a Ham o Cam, irritando a Dios, puesto que Cam tuvo a Canaán. Y pues fue el que lo castró. Isaac trajo a Esaf, quien vendió su primogenitura. Jacob se casó con 2 hermanas, Lea y Rachel, y la ley dice que no se puede. Eso ofendió a Dios. Salomón creyó que al tener la sabiduría podía hacer cualquier cosa, y eso irritó a Dios. Dios le precipitó al Satán y Salomón murió en la miseria.
Moisés no falló en su lealtad al Creador y Dios le dio la Torá. Aquel que mancilla su cuerpo, Dios le aborrece y le abandona. Cuando se hace la shonara, decir palabrotas o maldecir, lleva un cuerpo impuro y eres puro de la boca. Si eres puro de la boca, Dios no te abandona nunca. El Zohar le llama a la shonara, la mala boca, el crimen de los culpables, que son aquellos que mancillan su cuerpo con lo que sale de sus bocas. Si el hombre es digno de la Shejina, la presencia divina, anda con él, le libra de todo peligro y de todos sus enemigos. Sé digno con el Creador. El estudio de la Cábala une de corazón, de espíritu, la unión más fuerte que puede haber en aquellos que estudian la Cábala juntos. Porque están aprendiendo a unir lo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo material, y lo comparten. Cuando llegue el Mashiach, cambiarán todas las lenguas en una sola pura, para que todos invoquen a Dios y le sigamos en el mismo espíritu unitario. La unión en hebreo es ahut, y el máximo nivel de alma se llama yehirá o yeshidá. El nefesh, ya dijimos, es el alma vegetativa y animal. El roach es el alma emocional. El neshama es el alma intelectual. La hidá o shaiya hayá es el alma espiritual. Hasta allí llegó Moisés. Mas la yehirá es el alma de Dios fundida con él. El que accede a este nivel ya no se sabe quién es cuál. Al último nivel del alma, el que va a estar fundido con Akadosh Baruj Hu, va a ser el Mashiach. Aquel que le falta amor, le das amor, a condición de que tú lo tengas. No se puede dar aquello que no se tiene. Cuando un pobre te pide, le das a condición de que tengas tu dinero para dar. Si no, ¿qué es lo que le vas a dar? Alguien que te pide agua, tienes que tener tu agua. Y ese que te está pidiendo agua, tiene que tener un recipiente donde recibir el agua, un vaso. Si el mundo le falta unión, hay que dársela a condición de tenerla. Primero tenemos que tener nosotros la conexión con Dios, esa unión, y luego ya damos la unión. Se tienen que tener siempre tres cosas. Lo que vas a dar, saber cómo lo vas a dar y a dónde lo vas a dar y dónde echarlo. Ese donde lo vas a dar necesitas dónde tener para recibirlo. Entonces es lo de arriba que se baja, lo que bajas, saber cómo bajarlo y a dónde lo vas a bajar.